Leonel Fernández, presidente de Fundación Global Democracia y Desarrollo, señora Shahira Nasir, directora académica de Barna, distinguidos invitados especiales que nos acompañan en esta noche, estudiantes que nos honran con su presencia y que nos llenan de energía, vitalidad y nos colocan también en una perspectiva de futuro. En nombre del IGlobal, Instituto Global de Ciencias de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades, y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, queremos darle la más cálida y abierta y cordial bienvenida en esta noche a este encuentro en el auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Queremos agradecerles de todo corazón por la amabilidad y generosidad de su presencia masiva, espontánea y entusiasta en este diálogo, en este encuentro que vamos a sostener en esta noche. El IGlobal nace originalmente como una escuela de gobierno en el año 2006, con un modelo educativo centrado en la innovación, en un enfoque hacia la internacionalización de sus programas, centrado en una oferta innovadora y sobre todo centrada en el rigor científico y metodológico, de manera que pudiera incidir en aquellos momentos en la creación de un liderazgo transformador en el marco de los procesos de modernización del Estado, de la administración del Estado que se llevaban a cabo en aquel entonces. En esos momentos nos enfocamos en programas de cuarto nivel, centrados en la alta dirección pública, en el derecho económico, derecho constitucional y libertades fundamentales, que nos permitió formar los jueces de las altas cortes, que en ese momento se estaban organizando, y también pues impactar en estos procesos de modernización que durante ese periodo de tiempo en nuestro país se estaban gestionando e instalando. Fuimos también ofreciendo programas centrados en las relaciones internacionales, derecho económico, desarrollo urbano, territorial y sostenible, con una visión también centrada en crear las condiciones para una gestión territorial que pudiese estar normada por los valores medioambientales que garanticen la sostenibilidad en este sentido, así como otros programas de alto interés en aquel momento, como una maestría en complejidad, pensamiento complejo y teoría del caos, y otros programas que dentro del espectro de instituciones de educación superior de nuestro país, pues jugaron un papel altamente positivo, innovador, y que sirvió de referente para la creación de otros espacios de formación en el país, de otras instituciones y de otros programas que fueron, diríamos, pues tomando fortaleza en la dirección en que inició el IGlobal. Con el tiempo hemos seguido vinculándonos con la realidad social, científico-tecnológica e hemos ido incursionando en otros temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y el impacto ético que está de tener, temas vinculados al blockchain, Bitcoin y todo esto, el metaverso, y en fin, una cantidad de temáticas que se vinculan con diríamos, el trayecto que lleva el desarrollo científico-técnico de la humanidad en estos momentos. Desde este punto de vista, por consiguiente, hemos ido abordando de una manera creciente temáticas que tienen que ver con el impacto que estas tecnologías y otros aspectos también del desarrollo social y económico pues afectan a nuestra sociedad y que requieren de capacidades con una visión de un liderazgo transformador, pero centrado también en valores éticos y que aporten a la construcción y el bienestar humano de una manera integral. Por tanto, es para nosotros un honor recibirles y tener la oportunidad de compartir con el presidente Fernández, dada su visión, sobre todo esa manera de ver y enfocar los temas
sociales, políticos, económicos, desde una perspectiva estratégica y transformadora e innovadora. Por tanto, creo que este auditorium se llena, se viste de gala con la presencia de todos ustedes, por, diríamos, también esa capacidad que ustedes tienen de apertura, de romper esquemas, de mirar más allá de lo establecido, de visualizar e imaginar nuevos procesos de gestión y de construcción humana. Así es que reiteramos, es para nosotros un placer, es motivo de gran satisfacción y de alegría contar con la presencia de todos ustedes y que podamos esta noche pues iniciar este diálogo y reflexionar acerca de los retos y desafíos que nos impone este tiempo en que vivimos, complejo, diferente, pero también lleno de oportunidades. Así es que muchísimas gracias y sean todos y todas muy bienvenidos. Buenas noches. A nombre de todo nuestro estudiantado, de nuestra institución, en el mío propio, reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Fernández, a la Fundación y a la Global por este espacio que nos honra, nos engrandece y bueno, nos educa grandemente. Tenemos unas cuantas preguntas para usted, especialmente pensadas en el contexto global, económico y político. Entendemos que la economía política internacional actualmente enfrenta crisis interconectadas, que el resultado de la pospandemia ha sido de mucha inflación, ha sido especulativo, ha paralizado y desafiado mercados, ha puesto sobre todo retos tecnológicos a la vista, ¿no? Y ha obligado a una transformación digital acelerada. Vemos grandes aumentos en los precios de los combustibles y los alimentos, situaciones todas que, vamos a decir, impactan grandemente las estructuras, los fundamentos de todas las economías del mundo, industrializadas o no. En este contexto, ¿qué escenario entiende usted enfrenta a la República Dominicana actualmente? Bueno, en primer término, expresar también mi gratitud por esta gentil invitación de participar con ustedes en este diálogo, del cual estoy muy impresionado, porque veo rostros muy jóvenes aquí, tan jóvenes que ya deduzco que todos nacieron después de yo haberme juramentado por vez primera como presidente, lo que me da la sensación que todos creen que soy una pieza de museo, lo que espero que no sea así. Pero bien, creo que en efecto, Shaira, usted plantea los temas de actualidad, que son de gran relevancia y espero poderlo contestar de manera que resulte relevante y significativo para ustedes, que son estudiantes del área de negocios, ¿no? Creo que dirección corporativa, empresarial, sí. Y bueno, lo importante es que ellos que estudian dirección empresarial logren comprender que lo que ellos van a realizar como profesionales del área tiene mucho que ver con el contexto nacional, el internacional, los temas económicos, los temas geopolíticos, que todo se conecta, todo se interrelaciona en este mundo hiperconectado que es la globalización, ¿verdad? Y quizás para responder a su pregunta, permítame también colocarlo en contexto, viendo los ciclos históricos. No mirar muy atrás, sino para, digamos, colocarlo en perspectiva. Cuando hablo de ciclos históricos así recientes, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos lo que se llamó la Guerra Fría, entre 1947 y la disolución de la Unión Soviética en el año de 1991. Y desde 1991 a la época actual, los historiadores no se han puesto de acuerdo cómo llamarle este periodo en el cual estamos viviendo, pero lo lógico es que vivimos la etapa de la posguerra fría. Y esta etapa de la posguerra fría podemos decir los principales hechos de mayor trascendencia. En primer lugar es la disolución de la Unión Soviética, por supuesto. En segundo término, el fenómeno de la globalización moderna, globalización económica, pero es globalización cultural, es globalización política, es globalización tecnológica, comercial, es decir, la globalización entendida como un fenómeno de interdependencia, de interconexión, tiene muchos aspectos, económico, financiero, comercial, etc. Entonces, ese es un fenómeno, la globalización moderna, porque hay algunos que hablan de la globalización de cuando Cristóbal Colón conectó el mundo viejo con el mundo
de las Américas, ¿verdad? O la segunda ola de globalización con la segunda revolución industrial en el 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, y esta que nace en los años 90 sería una tercera ola de globalización, la que estamos viviendo. Pero pues diría que ese es un segundo elemento del momento actual, esa tercera ola de globalización. En tercer lugar, la revolución digital, la revolución científico-tecnológica, que tiene que ver con el Internet, empezando, que tiene que ver con todo lo que ha significado la digitalización del mundo actual, ¿verdad? En todos los ámbitos, y que ahora termina con la inteligencia artificial, con los algoritmos, Internet de las cosas, que tiene que ver con las criptomonedas, la ciberseguridad, el mundo actual que estamos viviendo en el ámbito digital. En tercer lugar, diría el terrorismo global. Siempre ha habido terrorismo, pero lo acontecido en septiembre del 2001 fue algo novedoso, que unos individuos que viven en unas cuevas por Afganistán fuesen capaces de tener como objetivo los tres elementos del capitalismo moderno, en la potencia más importante del mundo, la parte económica en Wall Street, las Torres Gemelas, el ataque que se hizo al Pentágono, y lo que se tenía pensado fuese a la Casa Blanca o fuese al Capitolio, los tres símbolos de poder viniendo de un país como Afganistán era muy significativo. El otro gran episodio es la crisis financiera del año 2007-2008 y finalmente la pandemia del COVID-19. Yo diría que son los grandes acontecimientos que tenemos en el periodo post-Guerra Fría y que se relacionan entonces mucho con lo que usted me pregunta. Ahora, en el aspecto económico, ¿qué tenemos para comprender el momento actual? El momento actual, ¿qué nos indica? ¿Cuál es la principal preocupación que tenemos en República Dominicana y que tenemos en el mundo? El tema de la inflación. El tema de la inflación, alza de precios es la preocupación fundamental. Pero es una cosa extraña, porque en el año 2020, en medio de la pandemia, lo que se pensaba era lo contrario. El temor era que fuera a haber una deflación. Y esto así porque la pandemia provocó una situación, diríamos, de parálisis de la economía mundial, tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda. Hubo un shock económico mundial, parálisis, confinamiento. Entonces, con ese confinamiento se generó una caída abrupta de los precios de las materias primas, hasta el punto que una cosa muy extraña, casi no se puede comprender, el precio del petróleo se redujo a menos $38 el barril. Y cuando se pregunta, ¿qué significa que el petróleo costase menos $38 el barril? Es como que se lo estén regalando a la gente y yo no lo acepto a ese nivel. Bueno, entonces, de esa situación de caída brusca y de temor a una deflación, hemos pasado a tener una situación de temor a la inflación, de peligro a la inflación. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, para entenderlo en mayor magnitud, habría que ver qué pasó con la crisis previa, la crisis del 2007 y el 2008. Ahí también se produjo una contracción económica, la quiebra de los bancos de inversiones y bancos comerciales, la crisis de Lehman Brothers y todo lo que vendría después. No vamos a entrar en el detalle de la crisis, lo importante es saber que la crisis provocó una contracción, es decir, una caída del crecimiento económico en Estados Unidos, el contagio en Europa, la crisis de la zona euro y a nivel mundial. ¿Cómo resuelven los economistas una situación de caída del crecimiento del Producto Interno Bruto? De manera convencional, lo que se hace es una expansión del gasto público. La respuesta a la contracción es una expansión del gasto. Pero como hay una parálisis de la economía, ¿cómo un gobierno gasta si no está recibiendo ingresos fiscales? Entonces ahí entra el papel del Banco Central, que en Estados Unidos es la Reserva Federal. Entonces, para resolver la crisis del 2008, la crisis financiera, Estados Unidos aplicó una política de expansión monetaria que en inglés llaman quantitative easing, y de alguna manera en español sería como una política de flexibilidad cuantitativa, que significa que el Banco Central hace una emisión monetaria, que es colocar bonos adquiridos por el Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, entonces desde el 2008 hasta el 2020, cuando empieza la pandemia, mensualmente
se hacía una emisión, se emitían bonos equivalentes a 120.000 millones de dólares. Y eso siguió hasta que llega la pandemia. Nunca se detuvo. Eso permitió, digamos, la estabilización de la economía norteamericana. Pero la economía de Estados Unidos, desde el 2008 hasta el 2020, no crecía. Por lo cual algunos economistas hablaban de que había lo que en los años de la Gran Depresión de la década de los 30, algunos economistas llamaron un estancamiento secular. Es decir, cuando ha habido una contracción, se estabiliza, pero no crece, hablan de estancamiento secular. Y por tanto, en Estados Unidos se llegó a hablar de que del 2008 al 2020, a pesar de que había una estabilidad, había un estancamiento secular. Quien habló de eso se llama Larry Summers, quien fue presidente de Harvard University y fue el secretario del Tesoro en el gobierno de Bill Clinton. Bueno, por el medio de eso viene la pandemia. Y la pandemia entonces agrava la situación porque el Producto Interno Bruto mundial se contrae a menos 8%. El Producto Bruto mundial es equivalente a 90 trillones de dólares aproximadamente. Eso experimenta una contracción de menos 8, estamos hablando de cerca de 9-10 trillones de dólares aproximadamente. Se cae, ¿verdad? Bueno, yo no sé si ustedes saben lo que es $1 trillón. ¿Tienen alguna idea? Se lo cuento. Es como del día en que nació Jesucristo. Usted va gastando $1 millón todos los días. Llegamos al 2022 y no se ha gastado todavía ese trillón. Entonces la pandemia generó una pérdida de 10 trillones de dólares aproximadamente. Bueno, entonces tenemos una contracción, la caída del producto, todo está paralizado, todo está cerrado, los hoteles, los restaurantes, la gente no viaja, las líneas aéreas. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces lo que se hace es, volvemos a lo que se hizo en el 2008. Vamos a una política de expansión del gasto mediante emisión monetaria, es decir, una combinación del gobierno con el Banco Central. Y entonces, en efecto, ahora como hubo una pérdida de 10 trillones de dólares, hay que poner en circulación 10 trillones de dólares a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa y en todos los países. Aquí en la República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana emitió 215.000 millones de pesos para la pandemia. Solamente en un mes, en el mes de abril del año 2020, el Banco Central Dominicano hizo una emisión de 120.000 millones de pesos, equivalente al 58%, casi el 60% de todo el gasto público para enfrentar la pandemia, en el mes de abril del año 2020. Bueno, entonces ya vemos que lo que se hace es eso, una política de expansión, combinación, coordinación de Hacienda, Tesoro, con Reserva Federal, República Dominicana, Hacienda, con el Banco Central de la República Dominicana. Y todo ese dinero se pone a circular. Resultado, que en el año 2021, debido a la caída del año anterior, hay lo que se llama una reactivación del crecimiento económico. Y obviamente el 2021 fue mejor, mucho mejor económicamente que el 2020. Y los precios empiezan a subir. Pero aquí ha habido algunas críticas nuestras a las estadísticas del Banco Central, en el caso de República Dominicana. Cuando el Banco Central dice a principios del 2022 que en el año 2021 la economía dominicana creció 12.3, yo digo eso no es cierto. Y no es cierto por lo siguiente, porque para lograr ese crecimiento usted está comparando el 2021 con el 2020, la comparación con la contracción severa del 2020, y por tanto eso no es crecimiento real, eso se llama rebote estadístico. El crecimiento real tiene que ser comparado con la prepandemia, el 2019. Por tanto, la expansión real de la economía fue 4.7, no 12.3. Es como, por ejemplo, lo que se dice en abril del 2021. En abril del 2021, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana convoca una rueda de prensa. Dice, voy a dar una noticia extraordinaria. Una noticia que realmente traerá mucha alegría al pueblo dominicano. Es para informarles que en el mes de abril del 2021 la economía dominicana tuvo un crecimiento espectacular. Crecimos 47% del Producto Interno Bruto.
¿Cómo? 47% crecimos en un mes. Yo no conozco en la historia de la humanidad ningún país del mundo, en ninguna época de la historia, que alguien haya crecido 47% en un mes, porque eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque había un sobrecalentamiento de la economía. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Datos fuera de contexto. Creció 47% en abril del 2021 porque decreció menos 29% en abril del 2020. Si lo coloca en perspectiva, se puede comprender, pero dicho, sin ponerlo así en contexto, da la impresión de que fue un crecimiento orgánico, cosa que no fue. Obviamente crecimos en el 2021 más que lo que crecimos en el 2020, lógico. Con una política de expansión del gasto se buscaba una reactivación de la economía. Y esa reactivación de la economía se logra en el 2021 en todo el mundo y se logra en la República Dominicana. ¿Cuáles factores explican el crecimiento económico de la República Dominicana en el 2021 y en el 2022, ya que estamos entrando en el 2023? Los factores que lo explican tienen mucho que ver con factores externos, los mismos que provocan la crisis. En este caso, ¿por dónde hemos crecido? Turismo. Ha llegado un mayor número de turistas, pero no solo a la República Dominicana. Hay un mayor número de turistas que llega a España y que llega a Francia y que llega al Reino Unido. El turismo vuelve a reactivarse a escala mundial. Remesas. Los dominicanos estaban esperando en su casa un cheque que les llegaba todas las semanas en Estados Unidos. La política de Biden era una política de estímulo fiscal. Estaban regalando el dinero a las empresas, a los negocios, a los hogares para que gastaran. Porque para que la economía crezca se necesita incremento de la demanda agregada. Y para que haya demanda agregada la gente tiene que consumir. Y por tanto, lo que hizo Roosevelt en los años 30, ponía dinero en la mano de la gente, no porque te quiero mucho, sino porque hay que gastar para que la economía vuelva a reactivarse. Y eso pasó. Y entonces, bueno, los dominicanos mandaron mayor número de dinero, mayor cantidad de dinero a sus amigos, familiares aquí, y las remesas por el periodo llegaron a 10.000 millones de dólares. Y se repite más o menos ahora en el 2022. Inversión extranjera directa en zonas francas. Sí, como los americanos están consumiendo más y están yendo a los malls, entonces los zapatos, la ropa, todo eso tiene que producirse en algún lugar. En Estados Unidos prefiere que eso se haga fuera de Estados Unidos porque los costos laborales son más baratos, zonas francas. Por tanto, el empleo en zonas francas crece en República Dominicana y crece en Guatemala y crece en Nicaragua y en El Salvador porque somos proveedores de productos, de bienes y servicios de zonas francas industriales, ¿verdad? El oro, el Estado Dominicano recibe mayores ingresos por el oro porque el precio del oro subió en el año 2021 y en el 2022, ¿verdad? Entonces, factores externos permitieron que el Producto Bruto Interno de la República Dominicana creciera, como ocurrió en todas partes del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Nunca se previó adecuadamente que una política de expansión del gasto apoyada en una política de expansión monetaria iba a crear inflación. Eso no se previó adecuadamente. O si generaba inflación, es decir, aumento del costo de la vida, aumento de los precios de los artículos, que eso iba a ser algo transitorio, iba a ser algo breve. Y resulta que no ha sido breve. Y no ha sido breve, entendemos, porque ya hay un problema de tipo estructural, que viene por el hecho de que desde el 2008 había una política de flexibilidad cuantitativa. Y a eso se le suma lo generado por la pandemia, la expansión del gasto de la pandemia más lo que venía previamente desde el 2008. Ha habido una situación de una política monetaria que ha inundado los mercados. Ha habido una inundación de dinero en los mercados a unas tasas de interés bajísimas. O sea, había mucho dinero circulando con una tasa de interés muy baja. Y por tanto, ahora llegó el momento de recoger ese dinero. Y entonces, ¿cómo se recoge el dinero? Subiendo las tasas de interés, haciéndolo al revés, y quitándole liquidez al sistema financiero. Y si hago eso, ¿qué va a pasar? Sí, dígame uno de ustedes, si ahora yo hago al revés,
en lugar de una política monetaria expansiva, hago una política monetaria restrictiva, subo la tasa de interés y quito liquidez al sistema financiero, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a llegar? A una recesión. ¿Verdad? Entonces, ahora viene al revés. El temor es que venga una recesión, pero puede venir algo peor, porque entonces, como tenemos una guerra de Rusia y Ucrania, y tenemos que China ha vuelto a un confinamiento, una política COVID-0, y por tanto China no se ha abierto plenamente, protestas, gente ya no aguanta seguir en confinamiento, se van a la calle y protestan. En China como que tiende a abrir su economía, pero de nuevo mueren 60.000 personas en un par de meses, y los hospitales están inundados con una nueva variante de Omicron. Hay una incertidumbre de qué va a pasar en China con el tema del COVID. Entonces, la situación no apunta bien. Con lo cual, la guerra, ¿qué pasa con la guerra desde el punto de vista económico? Bueno, que Rusia es uno de los principales productores del mundo de petróleo y de gas y de cereales, al igual que Ucrania, y por lo tanto, esa guerra produce un alza de precios en esos productos. Sobre todo con el tema de los cereales, hay un problema en los alimentos, suben los precios de los alimentos. Y por tanto, si aplicando políticas monetarias restrictivas yo procuro reducir la inflación y no lo logro, porque por otra parte tengo el tema de la guerra y tengo el tema de que como China no termina de lograr su reapertura económica, hay lo que se llama una disrupción de las cadenas de producción globales y de distribución, hay un tema de comercialización, ¿verdad?, del comercio internacional. Entonces puede entrar en el peor de los escenarios posibles, lo que se llama la estanflación, tener un estancamiento, cero crecimiento o bajo crecimiento con una situación inflacionaria, y ese es el peor escenario que se puede tener. Entonces, ese es el mundo en el que estamos. Si usted me permite, le leo aquí las declaraciones que han dado los altos funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional recientemente, cómo ellos ven el año 2023. Aquí yo veo la declaración del Banco Mundial con el título de "La desaceleración abrupta y prolongada golpeará con fuerza a los países en desarrollo". Washington, 10 de enero del 2023. Según la edición más reciente del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, el crecimiento mundial se está desacelerando marcadamente debido a la elevada inflación, el aumento de las tasas de interés, la reducción de las inversiones y las perturbaciones causadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Dada la frágil situación económica, cualquier nuevo acontecimiento adverso, como una inflación más alta que la prevista, aumentos abruptos de las tasas de interés para contenerla, el resurgimiento de la pandemia COVID-19 o la intensificación de las tensiones geopolíticas podría empujar a la economía mundial a la recesión. Sería la primera vez en más de 80 años que se producen dos recesiones mundiales en la misma década. Se prevé que la economía mundial crecerá un 1,7% en 2023 y un 2,7% en 2024. La fuerte desaceleración del crecimiento será generalizada. Los pronósticos se corregirán a la baja para el 95% de las economías avanzadas y para casi el 70% de los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Bueno, y por ahí sigue, pero cuando usted habla de que la economía mundial va a tener un crecimiento del 1,7% y que eso significa el 90% de los países desarrollados y el 70% de las economías en desarrollo, quiere decir que este año, 2023, será un año, digamos, sombrío para la economía mundial. Y nadie va a escapar a eso. Porque siendo una economía globalizada, una economía que el comercio, las inversiones, los flujos financieros dependen, ¿verdad?, de esa interconexión global, nadie escapa a esa situación.
y si dependemos de factores externos, la República Dominicana tampoco podría escapar a eso. Entonces lo que estamos diciendo aquí es una cosa, digamos, a lo cual hay que prestar atención. Y es que si bien es cierto que siempre ha habido una relación directamente proporcional entre economía y política, siempre, si la economía va bien en un país, ¿verdad?, la política es estable y le va bien a los gobiernos. Y si la economía entra en debilidad, con desempleo, hay tensiones sociales y hay inestabilidad política. Pero ahora es otra cosa. Ahora lo que estamos diciendo es que la estabilidad política de un país depende de las tendencias de la economía global, ya no solamente de lo nacional. Lo nacional ya es muy dependiente de lo que ocurre en el plano global y no hay, digamos, ninguna fuerza en el plano nacional que pueda contener eso. Escapa al control de lo que estamos en el ámbito nacional resolver eso. Por tanto, ¿qué hacer frente a una situación semejante? Yo creo que dos cosas. Primero, en el plano regional. En el plano regional, ¿dónde estamos nosotros ubicados? América Latina y el Caribe. Pero en América Latina y el Caribe nosotros estamos solos, porque América Latina y el Caribe hoy está más desunida que nunca. Entonces, necesitamos volver a un esquema de integración regional latinoamericana, que es lo que se llama el CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, pero que no funciona. Y por tanto lo que habría que hacer es la creación de un instrumento legal constitutivo formal, de la creación del CELAC, como Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que se organice conforme a las distintas áreas de interés común de cada Estado miembro. ¿Cuáles son esas áreas? Lo que tiene que ver con la fiscalidad, ¿no? Primero el tema de los ingresos fiscales, el tema financiero, lo que tiene que ver con la salud, la educación, la seguridad, agricultura, industria, todo lo que es común a cada país. Y por tanto los ministros se puedan reunir de manera periódica y poder trazar políticas regionales y tener por consiguiente una política regional unificada a nivel mundial. Y por tanto usted puede hablar Unión Europea, CELAC, China, CELAC, Estados Unidos, CELAC, y seríamos como una sola gran patria latinoamericana, una sola voz que nos unifique, que nos represente. Entonces, a nivel mundial, obviamente se requiere de reglas para la gobernanza global. La globalización no va a desaparecer. Además, la globalización ha tenido efectos positivos, muchos efectos positivos, ¿verdad? El que la gente pueda viajar más que antes, el que la gente se comunique más que antes. Toda esta revolución tecnológica no podríamos vivir sin ella. Aspiramos a que eso se profundice aún más. Quizás podamos discutir la calidad de los contenidos, ¿verdad? Eso sí, pero hoy día no se puede pensar vivir sin Internet. Aspiramos al revés a tener un metaverso sin tener que usar los equipos, ¿verdad? Y que tengamos aulas donde estemos en la Sorbona y en Harvard y en Yale, como si estuviéramos ahí. Ese es el futuro de la inteligencia artificial y queremos que sea así. Entonces no vamos hacia atrás, el progreso continúa, pero hay aspectos de la globalización que sí son nocivos, ¿verdad? Hay aspectos de la globalización que requieren algún tipo de reglamentación, de orden, que eso es que llamamos la gobernanza global. La desregulación financiera ha sido fatal. El que no existan reglas claras de protección al planeta, medioambiental, llegar al Green New Deal, como se llama hoy día, es fundamental para la preservación ecológica del planeta, porque de continuar el incremento de las temperaturas, eso pone en riesgo la propia supervivencia del género humano. Sí, pero ningún país lo puede resolver solo, ninguna región del mundo lo puede resolver sola. Entonces se requiere la integración regional de América Latina, la creación de una gobernanza global, la reforma del sistema de Naciones Unidas para dar mayor participación a las economías emergentes y por consiguiente tendríamos una República Dominicana que sería un país con mayor estabilidad, con mayor prosperidad, mayor solidaridad y al mismo tiempo con mayor seguridad mirando al futuro porque no está sola, es parte de una comunidad regional y mundial que le daría mayor certeza, ¿no?, en qué dirección avanza el país, cosa que en el día de hoy pues no tenemos. Doctor Fernández, el conflicto bélico ruso-ucraniano pone en tela de juicio todo lo que son los acuerdos
internacionales, el rol de los organismos internacionales, el tema sobre todo de soberanía, de injerencia extranjera. A su entender, ¿cómo se recupera tras este conflicto la estabilidad global? ¿Y qué significa esto en función de los mecanismos tradicionales, ¿no?, que conocemos de resolución de conflictos internacionales? Sí, lo primero que habría que ver es por qué se ha desatado esa guerra, que ya para el mes próximo cumple un año. Y cuando el presidente Vladimir Putin habló de una operación militar especial, se creía que iba a ser una operación relámpago, que en poco tiempo Rusia, por su poder económico, iba a aplastar a Ucrania rápidamente y que esa guerra iba a terminar de una vez. Y parece que no va a ser así, que se va a prolongar incluso aún más. Nadie sabe en estos momentos cuándo esa guerra va a terminar. Y yo pienso que Putin estará jugando al desgaste, en el sentido de que ahora vienen las elecciones en Estados Unidos. Y ya hoy los republicanos estaban discutiendo en el Congreso norteamericano ponerle un tope al gasto en el Congreso, un ceiling a la deuda, ¿no? Ponerle un tope a la deuda de Estados Unidos, lo que indica que en algún momento quizás no pueden seguir ayudando a Ucrania, como la han estado ayudando hasta ahora. $1.000 millones en armamentos como una donación apoyando a Ucrania. Bueno, quizás no puedan seguir haciéndolo porque van a encontrar alguna resistencia interna. Europa por igual. Alemania, por ejemplo, se opuso al bloqueo de la venta del gas y el petróleo de Rusia, porque Alemania depende del gas ruso y entendía que esa sanción no era conveniente porque ponía en riesgo la propia estabilidad del crecimiento económico de Alemania. Entonces cada quien entenderá que ya hay que buscarle la solución a este problema. Usted ve el caso de China. Para China es un problema grave esa guerra entre Rusia y Ucrania, porque China sí tiene una alianza militar, económica, comercial con Rusia, pero también con Ucrania. El principal proveedor comercial de Ucrania es China, y China tiene una relación con los países de Europa muy estrecha de intercambio comercial y financiero. Por tanto, a China no le interesa la guerra entre Rusia y Ucrania, pero tampoco hoy día tiene la capacidad para convencer a los rusos que esa guerra hay que ponerle fin, ¿no? Por tanto, cada quien tiene intereses en esa guerra que hasta ahora no ha podido, sin embargo, hacerlos converger hacia la solución del tema. Ahora usted apunta al tema de soberanía, ¿verdad? Se entendía que una guerra de este tipo ya no tendría lugar en el siglo XXI. Ya las guerras entre estados habían desaparecido. Ya eso ya no era parte del mundo moderno. Hay guerras civiles, conflictos internos, pero no guerras entre estados. Ahora, ¿por qué ocurre esta guerra en la posguerra fría? Bueno, hay dos interpretaciones sobre esto, ¿verdad? Hay una interpretación que responsabiliza a Estados Unidos y al mundo occidental sobre la base de que después de la disolución de la Unión Soviética y se crea la Comunidad de Estados Independientes 15, las antiguas repúblicas soviéticas se convierten en 15 estados-naciones independientes. Bien. Pero también recordemos que habían países socialistas de Europa del Este, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, eran países del bloque socialista y pertenecían al Pacto de Varsovia, el pacto militar. Esos países, primero que la Unión Soviética, colapsaron y pasaron al sector capitalista, ¿no? Todos primero, en el 89, la caída del muro de Berlín y cómo se da la fusión entre Alemania Occidental y Alemania Oriental, y se crea la República Federal de Alemania. Bueno, pues estos países, Polonia, Rumanía, Hungría, después de haber cesado en el Pacto de Varsovia, se integran a la OTAN, que es el pacto militar de Estados Unidos y Europa, la alianza transatlántica, como le llaman. Entonces, esos países que eran socialistas pasaron a ser parte de la OTAN. Los países del Báltico, que eran repúblicas socialistas soviéticas, Lituania, Letonia, etc., se integran a la OTAN. Bueno, y Rusia, que ahora pasa a ser la Federación Rusa como país independiente, y que es el país, podemos decir, el país territorialmente más grande del mundo, ya no como Unión Soviética, eso no era comparable,
pero solo como la Federación Rusa son 17 millones de millas cuadradas. En términos territoriales, la Federación Rusa es casi 3 veces más grande que los Estados Unidos, en términos territoriales. Va desde el extremo occidente al extremo oriente. Es un país euroasiático. Bueno, entonces, están viendo el avance de la OTAN hacia los países del Báltico y a los antiguos países socialistas. Y ya, digamos, 2013, 2014, hay algunos países cercanos a Rusia, como Georgia, Bielorrusia, que de alguna manera tienen elecciones y los gobernantes electos se ven tentados a ingresar a la Unión Europea y a ser parte de la OTAN. Y eso crea conflictos internos, incluso hasta de rupturas internas. Debo contar como anécdota inclusive que teníamos durante mi última gestión de gobierno un viaje preparado para Rusia. Era un viaje oficial de Estado. Y entonces, en Georgia, Rusia quería que se reconociese 2 ciudades que se habían separado de Georgia, Osetia del Sur y, ¿cómo se llamaba el otro? Abjasia, correcto, qué bien, sacó 100 ahí. Abjasia y Osetia del Sur. Entonces, bueno, el viaje está preparado para ir a Rusia y viene entonces el embajador de Rusia que era concurrente con Venezuela. Y me dice, mire, señor presidente, en Rusia le vamos a recibir muy bien, pero sobre todo esperamos que usted visite, le haga una visita a estos 2 lugares, a Osetia del Sur y a Abjasia. Y si usted hace eso, pues va a recibir todos los honores de parte de nuestro gobierno. Magnífico. No sé cómo los Estados Unidos se enteran de eso. Y Hillary Clinton empieza a llamar. Cuidado con usted visitar a Osetia del Sur y a Abjasia. Y de repente se nos convierte a la pobre República Dominicana en un problema de conflicto mundial. Entonces tenemos que decir a los rusos que por prudencia nosotros no queremos estar en el centro de una guerra nuclear y que vamos a posponer ese viaje cuando existan mejores condiciones. Pero fíjense cómo un problema que aparece tan remoto, tan distante, de repente afecta a la política exterior de la República Dominicana. Bueno, Rusia promovió esa separación de Osetia del Sur de Abjasia, como, digamos, decir, ustedes no podrán ingresar a la OTAN ni podrán estar en la Unión Europea. Y entonces, lo mismo había ocurrido con Moldavia, lo mismo había ocurrido con Bielorrusia y, por supuesto, había ocurrido con el caso de Ucrania. Entonces, como el caso de Ucrania, es algo hasta, digamos, con sus particularidades, porque Rusia como tal nació del Principado de Kiev y por tanto históricamente están muy vinculados. Hay una vinculación histórica muy fuerte. Y Nikita Khrushchev, premier de la Unión Soviética, que era ucraniano, había donado la península de Crimea, que era de los rusos, había hecho una donación a Ucrania. Claro, todo era la Unión Soviética y por tanto se entendía que el país era la Unión Soviética, pero Crimea era ruso y él la donó a los ucranianos. Y Crimea es vital para Rusia porque ahí está la salida al Mar Negro y está el puerto de Sebastopol. Del Mar Negro se sale al Mediterráneo, del Mediterráneo se llega al Atlántico, que es la conexión con el mundo. Por tanto, desde el punto de vista geopolítico es una zona vital. Bueno, pues entonces hay una perspectiva que considera que el mundo occidental, Estados Unidos y Europa iban provocando a Rusia con un avance hacia Occidente, ¿no? Entonces, que Rusia iba conquistando a Polonia, conquistando a Hungría, conquistando a Checoslovaquia, Lituania, Letonia, Latvia, ¿no? Que quería conquistar a Bielorrusia y a Georgia y pasarlos todos a la OTAN, y que entonces estaban colocando a la defensiva a Rusia, que querían que los misiles llegaran hasta Moscú. Entonces llega Vladimir Putin
Putin dice que la disolución de la Unión Soviética es la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Y su idea es rescatar el orgullo ruso, que siempre fue un imperio. Y entonces, el mundo occidental lo que considera es que en efecto en Rusia existe el criterio de que hay una aspiración de convertir a Rusia en un imperio que sería el imperio euroasiático. Y está una vieja teoría geopolítica de que el que domina Eurasia controla el mundo. Y por consiguiente, controlar el mundo Indo-Pacífico es tener el control del mundo. Y hoy día como que se va en esa dirección. La mayor parte del flujo comercial ya no pasa por el Atlántico, pasa por el Indo-Pacífico. Y se da esta guerra de control de los mares, porque es la guerra del control de la riqueza mundial. Entonces, depende cómo uno lo mire. Para Putin, en principio parece ser algo defensivo. Yo me estoy protegiendo de que la OTAN está avanzando hacia mi territorio. Para el mundo occidental sí lo estoy haciendo porque sé cuál es tu intención oculta. Y tu intención oculta es resurgir como un imperio aliado con China, aliado con la India, control del Indo-Pacífico, de Eurasia, para debilitar el mundo occidental. Y en el fondo, esa es la parte oculta, lo que está por debajo del iceberg, y que es la gran batalla por el establecimiento de un nuevo orden internacional. El gran debate es la lucha por un nuevo orden internacional. Lo de Ucrania y Rusia es solo un aspecto de esa gran batalla que está ahí. Importante, que es lo que ha de prevalecer, y no se quede en eso. Es una lucha por quién domina la tecnología. Si los chinos hacen 5G, usted no entra en el mundo occidental. Los Estados Unidos, ¿cómo están respondiendo? Todas las empresas norteamericanas que han estado en China, las vamos a sacar de allá. Si Apple estaba fabricando sus teléfonos en China, los americanos procurarán que Apple salga de China. Si el 90% de los medicamentos de empresas farmacéuticas norteamericanas estaban en China, van a salir de China, con el concepto del nearshoring. República Dominicana se va a beneficiar mucho de eso, porque muchas de esas empresas van a venir para acá. Ahora tenemos que tener los recursos humanos preparados para los distintos tipos de empresas que puedan establecerse aquí con el nearshoring. Pero lo cierto es que en la próxima década, muchas empresas norteamericanas que se fueron a China pensando que con 1.400 millones de habitantes, ¿verdad?, tendrían un mercado consumidor enorme que iba a enriquecer aún más a las empresas norteamericanas. Bueno, se quería que China se abriera al mundo, que se integrara al mercado mundial. China lo hizo, pero lo ha hecho de una forma espectacular. China ha hecho en 40 años lo que le costó a Europa 200 años. Ese proceso de industrialización y de urbanización y de integración en la economía mundial le costó a Europa 2 siglos, a China 40 años. Y entonces, es una monstruosidad lo que ha ocurrido. Era ya el temor de que China se convierta en la principal potencia del mundo. Y sabemos que cuando usted es potencia económica, tiene que convertirse inevitablemente en potencia militar, porque ya tiene que proteger sus intereses. Y lo que China, lo que se está viendo todavía hasta ahora, es un tema de orgullo nacional para resarcir los daños de lo que ellos llaman la humillación de la guerra del opio, que ocurrió en el siglo XIX, ¿verdad?, con los británicos, que lo obligaron a tener que consumir el opio, y entonces generó una destrucción moral del país y la entrega de Hong Kong como colonia inglesa hasta los años 90, que hubo una devolución a China con el criterio de que iba a ser un solo país, dos sistemas, cosa que China hoy día no está cumpliendo enteramente. Y está entonces el tema de Taiwán, antigua isla de Formosa, con lo cual Estados Unidos tiene el compromiso de proteger y defender a Taiwán, y no se sabe si China hace con Taiwán lo que Rusia con Ucrania, ¿qué haría entonces Estados Unidos? Estaríamos entonces ya entrando en una tercera conflagración mundial. Es una de las preguntas que tenemos en este mundo moderno. Doctor Fernández, esta crisis del costo de la vida que nos afecta mundialmente, ese fenómeno donde los precios de los bienes y servicios aumentan exponencialmente con relación al poder adquisitivo de las personas, pone en tela de juicio los modelos productivos de los países, los sistemas agroexportadores, replantea ideologías, especialmente en nuestra región, y ha revertido a muchos de los ciudadanos del mundo a la economía informal. En su opinión,
¿cuáles son algunas de las medidas que pudieran los países tomar para contrarrestar los efectos de esta grave crisis que afecta especialmente a las comunidades vulnerables, a las industrias y a los países no industrializados? Yo no le achaco el tema de la inflación actual a una crisis del modelo productivo nacional. Lo veo en función de lo que ha acontecido con la crisis financiera del año 2008 y con la pandemia y la necesidad de una política expansiva para salir de la contracción. O sea, que son factores externos que explican la situación inflacionaria y el potencial recesivo que puede tener con las políticas monetarias restrictivas. Ahora, sí veo fallas nuestras en el sentido de depender mucho de factores externos y no prestar la suficiente atención al aparato productivo nacional. Eso sí, por ejemplo, si vemos que el pollo está subiendo de precios, aquí le tengo una crítica al gobierno, excúsenme que voy a ser el político ahora, pero el político hablando de economía, a ver si lo convence a ustedes. Si usted es presidente de la República y la gente se está quejando porque el pollo está subiendo de precio, ¿qué usted hace? Bueno, usted tiene dos opciones. Una primera opción fue la que hizo el actual gobierno. Voy a importar pollo. El pollo está alto de precio. Yo voy a importar pollos. Pero voy a importar pollos eliminando el pago del arancel aduanero. Y yo entiendo que si yo importo pollo y no hay que pagar el impuesto de aduana, yo voy a bajar el precio del pollo. Primera opción. ¿Qué va a pasar? Bueno, tal vez el precio del pollo baje. Es posible que baje algo. Pero quizás no baje. ¿Por qué? Porque si yo importo pollo, yo voy a afectar a los productores de pollo de aquí, que se van a sentir ellos desincentivados a producir. Entonces importé, pero bajé la producción de acá. Y por tanto no tengo pollo suficientes en el mercado como para reducir el precio. Por tanto, la importación, aún sin pagar los impuestos, no me redujo el tema del precio y no eliminé la inflación. ¿Qué habríamos hecho nosotros? En lugar de importar el producto terminado, que es el pollo, habríamos importado maíz, que es el insumo para la producción de pollo, sin tener que pagar los impuestos. ¿Y qué yo hago con importar maíz sin pagar los impuestos? Aumentar la producción de pollo. Si aumento la producción, aumenta la oferta. Si aumenta la oferta, bajan los precios. Esa sería la lógica, ¿verdad? En lugar de importar el producto terminado, importo el insumo subsidiado y hasta puedo buscar un fondo especial, temporal, para ayudar a los productores locales a aumentar su producción. En el tiempo, cómo introducir equipos, maquinarias, tecnologías para enfrentar el problema que tiene el sistema productivo dominicano y latinoamericano, productividad. Cómo mejora el volumen de producción, disminuyendo los costos de producción. Ese sería el tema. Otro ejemplo que ha pasado con motivo de la pandemia. El pan está subiendo de precio. ¿Ustedes importarían pan? Estamos en República Dominicana. Ustedes, presidente de la República, ustedes van a autorizar la importación de pan. ¿Qué usted diría? Este joven que está detrás de Marco. Que sí, usted importaría el pan. ¿Usted autorizaría que usted no haría la importación de pan? No. Vamos a ver, levante la mano los que autorizarían la importación de pan. Uno. Apareció uno que va a autorizar la importación del pan. Ok, ¿quiénes no autorizarían la importación de pan? Levanten la mano los que no. Los que no autorizarían. Ok, vamos a ver, déme el argumento de por qué usted no autorizaría la importación de pan. Si usted quiere de pie para que todos le puedan ver y escuchar. Buenas noches, mi nombre es Lucas Montes de Oca. Yo no le importaría porque yo entiendo que este país realmente tiene mucha tierra fértil y el pan, o sea, es algo que tú puedes, pienso yo, producir aquí mismo en el país, sembrar. O sea, sembrar el trigo para cosechar y crear pan. Bueno, no tenemos trigo, aquí no se produce trigo, pero importaríamos trigo, ¿verdad? Importaríamos trigo. No vamos a producir trigo porque no se produce trigo aquí, pero vamos a importar el trigo. En esas condiciones no paguen el impuesto aduanal.
¿Y el trigo qué hacemos? Lo mandamos a molinos, y los molinos se va a procesar y lo convertimos en harina. Y la harina va a llegar a las panaderías y vamos a aumentar la producción de pan y de galletas y de bizcocho y todo. ¿Y qué hemos hecho con eso? Porque es la lógica económica. Si yo importé el trigo y lo mandamos a molinos, ¿cómo que se llama ahora molinos dominicanos? Molinos modernos. Es que nosotros los viejos todavía tenemos los nombres de atrás, ¿verdad? Molinos modernos. Mandamos el trigo a molinos modernos. Eso genera empleos. Entonces la gente de molinos modernos tienen trabajo. Lo convertimos en harina. La harina se va a distribuir en las panaderías. Estamos generando empleos en las panaderías para hacer eso. Pero si importo el pan, en molinos modernos no hay trabajo y las panaderías están quebrando. No tiene sentido. O sea, yo tengo que crear una dinámica de trabajo, tengo que crear una cadena productiva donde en distintos ambientes eso va generando riqueza, y la riqueza es la producción. Yo produzco algo que tiene valor y que va al mercado, y así es como lo hago. Entonces viene lo otro. Lo que nos falta es la industrialización, tener los equipos, maquinaria, tecnología que me permita lograr eso no de manera artesanal, sino de manera industrial, para que el volumen sea mayor y por lo tanto poder tener ese volumen, esa cantidad del bien producido, que entonces esté, digamos, en capacidad de satisfacer la demanda de la población. No generar tampoco una sobreproducción que va a afectar al productor, porque en ese caso el precio va a bajar debido a que estoy sobreofertando un producto que, al hacerlo así, la demanda no alcanzará a comprarla toda, y entonces va a incurrir en una pérdida. Tiene que haber el equilibrio siempre entre lo que se demanda y lo que se va a ofertar, ¿verdad? Entonces hemos resuelto un tema ahí. En el plano local, lo que hay que procurar es mejorar el sistema de producción, incrementar el volumen de producción, ¿verdad?, para ofertar al público consumidor, y ahí yo puedo reducir los precios. Esa es la solución que en el plano local uno le puede buscar, pero entender que hay una interacción de factores locales con factores internacionales, porque ahora puede ocurrir lo siguiente, pero recuerden que el trigo lo produce Ucrania, y que entonces ahora, al venir el trigo de Ucrania, o no hay trigo, porque no puede salir el barco, o bueno, si no puede salir el barco y no hay trigo, pues no comemos pan. Entonces hay que comer en ese tiempo casabe. Sustituimos el pan por casabe hasta que los puertos puedan permitir la salida del trigo. Se sustituye momentáneamente, ¿verdad? Pero esa es la lógica con que las cosas funcionan. Doctor Fernández, estudiamos mucho hoy en día el fenómeno de las startups, ¿no? Y pensamos en cuáles son esas características que estos fenómenos, los que se convierten en unicornios, que han trascendido las economías locales y se han hecho empresas globales, ¿no? Y colocado productos en el exterior. Se habla mucho de eso, pero de ahora en más hablamos de el emprendedor, que hablamos del espíritu emprendedor que hace de esos emprendimientos diferenciados, globales y exponenciales. Y queremos hablar del emprendedor que ha sido Leonel Fernández Tejeda. Doctor Fernández, a sus 20 años, ¿en qué soñaba usted? ¿Qué hacía yo a los 20 años? Vamos a ver. A los 20 años, yo estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo que estaba ya como en el cuarto o quinto semestre de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Era profesor de Historia y Geografía en el Colegio Cristóbal Colón, donde me dio clase el papá de Yamile cuando era estudiante allá en la Academia Trinitaria. Estaba primero en el movimiento universitario estudiantil en la UAS, era dirigente estudiantil primero del Frente Universitario Socialista Democrático FUS, que era el movimiento estudiantil del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. En algún momento los estudiantes nos dijeron que si queríamos seguir estando en el movimiento estudiantil teníamos que estar organizados en el partido, y entonces me mandaron a organizarme en la zona B, que queda por el mercado de Villa Consuelo. Y esa era la zona B del PRD, ahí estuve en el comité de base B21 del PRD.
Se produjo la división en el PRD y entonces pasamos al PLD, todo eso a los 20 años. Y el movimiento estudiantil pasó entonces del FUS a la Fuerza Estudiantil de Liberación FEL. Más o menos por esa época yo fui electo secretario general de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, secretario general de la facultad por el FEL. Y entonces en esa época, más o menos también, ya en el PLD, escribí en el periódico Vanguardia del Pueblo. Era un periódico semanal que teníamos en el partido. Yo era el encargado de la página de asuntos internacionales y escribía siempre ahí. Con el tiempo sacamos una revista, la revista Política, Teoría y Acción. Terminé siendo el director de la revista por varios años, ¿verdad? Y estaba muy activo entre el mundo académico como profesor, la política, estudiante, y hacía todas esas cosas al mismo tiempo. Sí, más o menos. Y basado en su propia historia de vida, ¿cuáles eran esas motivaciones intrínsecas que lo llevaban a perseguir esos sueños? Mire, yo soy, digamos, un híbrido, en el sentido de que yo me fui niño a los Estados Unidos. Entonces yo, toda la escuela primaria y la intermedia, o sea, la escuela elemental, la escuela de junior high school y parte de la high school, yo estuve en Nueva York. Y en Nueva York, bueno, pues, digamos, uno aprende otro idioma, otra cultura, otra manera de entender la vida, otra forma de ver las cosas. Y, digamos, yo era una persona privilegiada. Las escuelas donde yo estuve eran escuelas excelentes. Yo recuerdo mi escuela primaria se llamaba Emily Dickinson School. Cada vez que voy a Nueva York cruzo por ahí para recordarla. Me queda en la calle 95 y Western Avenue. El único hispano que ve en esa escuela era yo. En esa época es un área de niños de familias judías y eso, ¿no? Y entonces yo estaba allí. En el quinto o sexto curso de la primaria teníamos una orquesta sinfónica juvenil. Yo tocaba el violín. Estudiamos francés desde el quinto a la primaria. Cuando paso a la junior high school, mi escuela se llamaba Joan of Arc Junior High School. En el deporte, el profesor de educación física había sido jugador de la NBA de los Knicks de Nueva York. O sea, fíjense cómo era aquello. Yo era un privilegiado de primera. Bueno, quise hasta trabajar cuando tenía 12 años y era delivery boy en una bodega. Pero eso me abrió un mundo increíble, porque me pagaban $100 a la semana y con las propinas tenía 50 más. Y con $150 de aquella época yo era el chico más rico de Nueva York. Tenía todo lo que quería, iba a patinar en nieve todos los fines de semana al Central Park. En fin, y además conocía a mucha gente interesante. Cuando yo le llevaba el delivery, a Harry Belafonte, el cantante, lo conocí personalmente. Que cuando murió el año pasado el actor Sidney Poitier, eran muy amigos. Entonces en el festival de cine nuestro estaba la hija de Sidney Poitier y recordaba que su padre era gran amigo de Harry Belafonte, y vieron que es la vida. Yo le llevaba los deliveries a Harry Belafonte, ¿verdad? Muchos años atrás. Bueno, entonces ese era mi mundillo. Nueva York sigue siendo mi ciudad preferida, ¿verdad? Porque estuvo muy en mí desde que era niño, desde que era pequeño. Siempre cuando regresé a República Dominicana iba siempre a Nueva York permanentemente. O sea que es una ciudad con la que he estado vinculado siempre. Para llegar acá ocurre otro fenómeno. Yo pasé a vivir en un barrio que se convirtió en una especie de universidad popular, que es el barrio de Villa Juana. Entonces Villa Juana era un mundo radicalmente diferente al de Nueva York, porque era un mundo donde yo llego, tendría 16 años más o menos, había estado desconectado de República Dominicana. Entonces cuando llego allí, todas las noches se producen discusiones en el barrio. Los muchachos toman los guacales de refresco, le sacan las botellas, las voltean y las colocan debajo del poste de luz en la esquina y se convierte como el podio donde la gente sube a hablar. Era como un foro ateniense en el barrio de Villa Juana. Entonces ahí vienen jóvenes a hablar, se suben, conversan, dialogan, hacen discursos.
Y yo me encuentro aquello como algo fabuloso, primero porque encuentro que son jóvenes muy maduros a tiempo, como gente tan joven habla así, y cómo conocen tanto y saben tantas cosas, porque en Nueva York había muchas distracciones, o sea, tú tenías cosas pero no las apreciabas, estaba eso como por un hecho, eso es así porque es así. Entonces cuando vengo aquí hay muchas carencias, hay mucha falta de todo, y la gente aprecia lo poco que tiene, y por tanto hay como mayor valor, mayor estima a lo que se posee, y mayor deseo de aprender. En lo que yo estoy, la gente lo que quiere es saber, quiere aprender. Por tanto, allá teníamos una biblioteca escolar, pero se leía porque nos obligaban a leer. Había que hacer un reporte del libro que estaba leyendo. En el barrio no. En el barrio los muchachos querían leer. Y por tanto, increíblemente, yo me sorprendía de que estamos leyendo literatura americana, literatura norteamericana. ¿Y qué estamos leyendo? A Ernest Hemingway, en Villajuana, leyendo, porqueándolo a las campanas. Y leyendo The Old Man and the Sea, es decir, El Viejo y el Mar, en Villajuana. Pero al mismo tiempo leen literatura rusa, leen a Tolstoy, leen a Dostoyevsky, leen a Chekhov. No había que ir a la universidad, eso fue en el barrio. El barrio fue una universidad popular. Pero ¿qué pasa además? En la otra calle que vivía está el barrio, está el club Mauricio Báez. Y de repente al club viene a dar una charla el poeta nacional Pedro Mir. Y usted con 17, 18 años, escuchando a Pedro Mir, la vida se le transforma. ¿Por qué es posible que haya alguien que hable así? Y es posible. Entonces usted se fascina con una figura como Pedro Mir. Y llega Juan Bosch de Europa y habla todos los días de 1:30 a 2 de la tarde, y de historia dominicana y de la República Dominicana frente al mundo. Y eso le va dando como un significado a su vida. Le va diciendo, lo que dicen los muchachos en la esquina tiene sentido, pero esto me le da como dirección a mi vida. Y por eso entonces uno participa en el movimiento estudiantil, participa en el partido político, porque también eran tiempos difíciles. Eran tiempos en que había mucha violencia política, habían grupos que eran confrontacionales, y uno no quería ser indiferente a lo que estaba ocurriendo, no era insensible a lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, voy viendo cómo avanza la historia, o sea, me involucro con ideas, con valores, con principios, sigo el movimiento civil de los afrodescendientes en Estados Unidos, me identifico con la figura de Martin Luther King, ¿verdad? Lo veo. Estaba en Nueva York el día que le dieron el golpe de Estado a Salvador Allende, cogemos para Naciones Unidas, ahí conozco a Angela Davis, uno de los íconos de los grupos Panteras Negras, ¿verdad? Entonces, eso como que te abre perspectivas en la vida. Entro en contacto con un grupo que hace una revista en Nueva York que se llama NACLA, el North American Committee for Latin America. Con ellos trabajo, y crea redes, crea unos networks, ¿no? que son los que te van guiando a lo largo del tiempo. Entonces, yo diría, asumí la política, pero siempre fue como en función del conocimiento. Era que quería saber de qué se trataba. Y entonces tú vas descubriendo que no es exactamente la política. La política es literatura, la política es teatro, es cine, es economía, es relación internacional. Al final es la vida. La vida está relacionada con todo eso, y usted no es indiferente a nada. Entonces, eso me ha llegado a diferenciar dos tipos de políticos. Aquellos que están en la política porque les interesa el poder, nada más, o aquellos que están en la política porque les interesa la vida. Y te interesa la vida porque me interesan las ideas, y creo en el poder de las ideas más que el poder en sí mismo. Y el poder de las ideas es el poder del conocimiento permanente, y el conocimiento al servicio de la transformación para el bien común. Por último, doctor Fernández, ¿qué consejo o mensaje le extendería a nuestros alumnos esta noche? Bueno, el consejo que les doy es aprender todo lo que pueden. Tener mentes abiertas a la curiosidad. Todo lo que puedan aprender es útil. No crean que siendo solo especialistas en el área de dirección de empresas es toda la vida. O sea, es dirección de empresas, pero lo es todo. O sea, leer periódicos, leer revistas, ¿no? Estar al día con todo lo que es la cultura, con todo lo que es de interés humano. Vamos a decir lo que decía Terencio, nada humano no es ajeno. Tienen que tener la curiosidad por todo, e interesándose por todo,
entonces serán mejores gerentes en sus corporaciones. Eso es lo que me parece. Por tanto, ser estudiosos, ser disciplinados, avanzar en sus metas. No siempre van a lograr lo que quieren, como lo quieren, pero la vida es extraña. Quizás lo que piensan y desean en un momento dado no lo consiguen, pero en algún momento en la vida, lo que pensaron alguna vez se les presenta. Mi gran deseo, mi sueño era ser pelotero. Ese era mi sueño, ser pelotero. Pero ocurre que no fui pelotero, pero un día lancé la primera bola en el Yankee Stadium. Entonces, bueno, es decir, las cosas se dan a su manera. Y el día que estaba en el Yankee Stadium, bueno, todo lo que yo había leído, la biografía de Babe Ruth, la biografía de Lou Gehrig, de Mickey Mantle, me las sabía todas. Y ahora yo aquí, usted se imagina, este muchacho de Villajuana en el clubhouse de los Yankee Stadium. Y así se dio. No se dio como yo quise, pero estuve en el Yankee Stadium, tiré la bola y me salió de strike. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntitas, ¿no? Alejandro. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Fernández. Esta pregunta va relacionada a varios temas en ámbitos macroeconómicos y tecnológicos que creo que usted ha hablado muy ciertamente. Actualmente existe un juego de pulso entre Estados Unidos, China, Taiwán y otras potencias referentes a los chips o semiconductores que llevan todo tipo de equipo electrónico que nosotros utilizamos en el día a día. Y muy posiblemente este chip o semiconductor se convierta en un commodity. Viendo este preámbulo de tecnológico y macroeconómico, en cómo usted visibiliza la situación de República Dominicana dentro de esta situación, tomando en cuenta el desarrollo económico del país, la industrialización y la digitalización de República Dominicana para ser competitivos dentro de esta economía. Sí, obviamente, ¿verdad?, que esa rivalidad geopolítica China, Estados Unidos, también se da en el ámbito tecnológico, y lo estamos viendo con el tema de los superconductores que se elaboran en Taiwán. Bueno, eso a mi modo de ver le va a convenir a República Dominicana. Esa rivalidad, porque va a generar el nearshoring, y muchas empresas, como había dicho previamente, que están en el mundo asiático, pues se van a trasladar a la República Dominicana. Ahora va a depender de los recursos humanos de que podamos disponer para los diferentes tipos de empresas que puedan instalarse aquí. Ahora, yo confío mucho en la tecnología. Siempre ha sido mi interés el desarrollo tecnológico en República Dominicana. Por eso, desde mi primer gobierno, construimos el Parque Cibernético de Santo Domingo y el Instituto Tecnológico de las Américas y los centros tecnológicos comunitarios, que es una pena que eso como que no se ha entendido y se les haya dejado prácticamente languidecer. Pero vamos a ver, en el ITLA, en el Instituto Tecnológico de las Américas, se han graduado más de 50.000 jóvenes en distintas áreas tecnológicas, en industria del software, en mecatrónica, en biotecnología, en multimedia, en varias. Entiendo que hacia adelante tendremos que incluir inteligencia artificial, habrá que incluir Big Data, Analytics, Algorithm, todo este tipo de nuevas áreas de competencias tecnológicas, pero el propósito que había tenido siempre era convertir el Parque Cibernético en un corredor tecnológico de las Américas, en vinculación, en principio, con el estado de la Florida. Y ustedes me dirán, ¿por qué el estado de la Florida? Porque la Florida es hoy el cuarto estado de la Unión Norteamericana con mayor desarrollo tecnológico y por la proximidad geográfica que tenemos. Entonces había estado buscando jóvenes dominicanos en el New York Institute of Technology, en el New Jersey Institute of Technology, hay algunos en el MIT en Boston, he encontrado algunos en el Illinois Institute of Technology y hasta en el Caltech en California, tratando de inventariar, ¿no?,
los recursos humanos de República Dominicana que estuviesen en el ámbito de alta tecnología, con la finalidad de convertirnos en un hub tecnológico de las Américas. Bueno, 20 años atrás no se entendía, ha pasado el tiempo y eso no logró cuajar, pero quizás ahora, con el nearshoring, llegó el momento de que podamos incursionar en ese campo. En la Florida hay más de 100.000 empresas en el triángulo que va entre Miami, Daytona Beach, Tampa, más de 100.000 empresas de alta tecnología. Entonces el asunto es cómo nosotros nos insertamos en ese nicho ahí, en distintas áreas que tengan que ver con alta tecnología. Hay diferentes formas, a mi modo de ver, de poder hacerlo. Una puede ser que empresarios dominicanos creen la empresa en la Florida. ¿Por qué? Porque podría acceder a proyectos, conversión, digamos, comercializable de investigaciones financiadas con recursos federales, respecto de los cuales, como la empresa se inicia ya, no hay que pagar propiedad intelectual. Eso es un plus, ¿no? O sea, como la empresa es norteamericana, aunque con capital de dominicanos, accedo al conocimiento generado en investigaciones de ciencia aplicada, no pago por propiedad intelectual. Se inicia la empresa ya y luego tener una sucursal acá, proveedora de servicios, en la cadena global de valor. O sea, le añado algo, pero ya conecto con República Dominicana. Esa es una forma que me parece como la más posible para poder atraer después otras empresas. Logramos una vez, hay una empresa que está ahí en el parque cibernético, se llama el NAP of the Americas. NAP es el Network Access Point. Pero originalmente en la Florida es NAP of the Americas. Entonces nosotros logramos traer esa empresa acá y se convierte en el NAP del Caribe. Y ha sido sumamente exitosa, porque almacena toda la data de las empresas dominicanas y del gobierno, de algunos ministerios, está toda la data almacenada ahí. Bueno, lo interesante era que se convertía como en un buque insignia de que empresas de gran prestigio, de reconocimiento internacional, ya venían a República Dominicana. La idea es cómo nosotros hacemos la transición a un modelo de economía del conocimiento. O sea, nosotros hemos ido avanzando de una economía agroexportadora, lo seguimos siendo, no es que uno abandona, pero paso de una economía agroexportadora a una economía de servicios, turismo, zonas francas industriales, comercio, finanzas, ahora una economía del conocimiento sin abandonar lo previo. Es una combinación. Turismo sigue, finanzas sigue, comercio sigue, pero ahora paso a un modelo de capital intensivo con uso de tecnología, transversal en el uso, lo uso en la agricultura, lo uso en la industria, lo uso en servicios profesionales, pero también produzco tecnología. Yo creo que ese es el modelo, digamos, a futuro, pasar la transición digital y la transición hacia una economía del conocimiento, que es básicamente esto. Ese es, digamos, sería el gran sueño nuestro para el futuro de la República Dominicana. Tomás. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Mi pregunta no es tan sofisticada como la de mi compañero Alejandro, pero me surgió mediante usted hablaba. Todos aquí estudiamos administración de empresas, pero usted posiblemente ocupó el cargo administrativo más importante de esta nación. Entonces mi pregunta es, ¿qué retos usted se encontró con llegar a, por decir, en esa travesía o esa carrera? ¿Y cómo usted la sobrepasó y cómo podemos nosotros aplicar esto en un mundo empresarial? Porque ya que su cargo era público, obviamente hay diferencias. Gracias. Sí, muy buena pregunta, porque ciertamente hay mucho de semejanza entre un gobierno y una empresa. Al fin y al cabo es una administración, y de hecho le llaman la administración pública, ¿verdad? Es una administración. Ahora, ¿qué tiene la empresa en común con el que está en el gobierno? El trabajo en equipo. Yo tengo que descansar en un equipo. Y
y necesito convocar mi equipo y activarlo, y que el equipo se sienta responsable de cada área y trae la información al líder, al que dirige, y el líder solo puede tomar decisiones correctas en la medida en que reciba la información correcta. Es eso. Ahora, si cada quien trabaja aisladamente y no aporta la información que debe ser, el proyecto no avanza, ni para la empresa privada ni para el sector público. Así que yo pienso que la idea del liderazgo se aplica tanto en el mundo privado como sería también en la administración pública. Usted administra, y administra bienes, administra dinero, administra recursos, y tiene que tener un buen contador y alguien que pueda rendir cuentas, y hay que manejarlo con transparencia, con sentido de honorabilidad, tener todo esto claro. O sea, usted tiene que ser disciplinado, tiene que estar enfocado, tiene que estar dirigido a conseguir resultados, porque si no nos perdemos pensando mucho, hablando y no ejecutamos. Aprender a ejecutar, a obtener resultados, a convertir lo que yo pienso, convertir las ideas en hechos tangibles que se puedan medir. Eso es una destreza que hay que adquirir. Y naturalmente no se adquiere en las aulas. En las aulas me lo dicen, yo tengo que hacerlo, tengo que pasar al mundo de la práctica, convertir el pensamiento en acción, convertir las ideas en hechos. Yo aquí creo que ahí que está la clave. No siempre me da resultados, a veces me equivoco, a veces no es así, pero tengo que actuar. Siempre es la acción, y aprendiendo. Y uno va aprendiendo constantemente. Lucas. Bueno, desde aquí me escuchan. Sí. Muy buenas noches, doctor Fernández. Un placer, Lucas. Yo tenía una pregunta que era un poco más de nivel personal. Y era, ¿cuál es el arrepentimiento más grande que usted tiene? ¿Cuál es el arrepentimiento más grande que usted tiene? Y si pudiera volver a hacerlo, o sea, ¿cómo lo hubiera hecho? Me da la impresión que Lucas me dio cura. Que era una confesión. Lucas, yo no he pensado en eso. No creo que mis pecados sean tan grandes como que merezcan arrepentimiento. De verdad que no he pensado en qué debo arrepentirme. No creo que le haya hecho un mal tan grande a nadie como para sentirme arrepentido. Estoy hablando a nivel como de negocio o de administración, o sea, que le hubiera gustado hacer, no como de cosa mala. Como lo dice en lo personal, empezó en lo personal, me había dicho. Okay. Sí, ¿qué cosa pudo haber hecho diferente? Mire, anécdotas, por ejemplo, cosas que usted aprende sobre la marcha. Al llegar al gobierno, en el 96, había un grupo de personas que iban a protestar cada día frente al palacio. Todos los días estaban protestando. Y yo pregunto, ¿por qué protestan? Y me dicen que era que habían sido desalojados de sus hogares, que estaban cerca de un río, creo que del río Sama. Entonces, el gobierno anterior, que nosotros acabamos de llegar, no tenemos un mes, y yo pregunto qué pasaba cuando lo habían desalojado. Yo averiguo y qué podemos hacer. ¿Lo podemos devolver allá? ¿Qué tal cosa? No, mejor le prometemos construir unas casitas en otro lugar. En fin, o sea, le buscamos una solución. Bueno, pues yo quise ser tan democrático que no solamente era darle la solución, sino que yo los invito a que entren al Consejo de Gobierno para yo darles la noticia de que les hemos encontrado una solución. En efecto, todos los que protestaban entran al Consejo de Gobierno y yo les anuncio que he consultado con varios de los ministros y me han dado la siguiente solución de que se le van a construir nuevas casas en tal lugar, y en fin, ellos felices se fueron porque les encontraron una solución. Bueno, yo creí que estaba siendo lo más democrático del mundo con haber hecho eso, ¿verdad? Y qué bien, o sea, presidente que quiere, digamos, que quiere vincularse al pueblo. Bueno, pero resulta que el poder no funciona así, porque al yo haber hecho eso, al día siguiente se me aparecieron otros grupos. Y se multiplicaban los grupos que venían a protestar frente al palacio. Digo, bueno, ya yo me doy cuenta que el poder no se maneja así. Es decir, quiero ser, digamos, abierto, quiero vincularme al pueblo, pero el poder tiene sus ritos, tiene sus formas.
no puedo invitar a la gente a que venga al Consejo de Gobierno porque entonces eso pierde su forma de ser. Y eso fue algo que aprendí muy rápidamente, ¿verdad? En fin, cosas se van viendo en la vida así. Por aquí tenía a Jeremías. Saludos, un placer, doctor Fernández. La pregunta va dirigida un poco a lo que usted había dicho anteriormente, el contexto que usted había dado sobre la geopolítica. ¿Que usted piensa que la República Dominicana está listo para verse dentro de un conflicto parecido al de Ucrania? Estamos en una posición un poco estratégica, entonces, ¿cuáles serían esos jugadores si se da ese caso hipotético? ¿Y qué tendría que hacer el gobierno que esté presente en ese momento para llevar a cabo la finalización de ese conflicto? Nosotros en un conflicto, República Dominicana... Sí, o verse en el medio de un conflicto como el que, por ejemplo, evadimos en ese momento entre Estados Unidos y Rusia, o por una disputa externa. Bueno, la crisis diplomática, como usted ve, la prudencia, ser prudentes, ¿verdad? Si yo iba a Osetia del Sur, iba a tener a Estados Unidos diputados, y resulta que el 85% de las exportaciones dominicanas van a Estados Unidos. Entonces no puedo desafiar a un presidente dominicano, tiene que saber que no puede desafiar a Estados Unidos porque pone en riesgo la economía dominicana. Ahora eso no quiere decir que haya que ser sumiso frente a nadie. Usted tiene que actuar siempre con dignidad, tiene que actuar siempre en función del interés nacional. Ahora, si yo iba a Osetia del Sur necesariamente no estaba representando el interés nacional de República Dominicana, estaba subordinándome al interés de Rusia. Rusia era la que tenía interés de que fuera Osetia del Sur, no la República Dominicana. Como no era interés nuestro y podía causarnos un malestar con Estados Unidos, pues no, decidimos ir como presidente de la República. Pero, por ejemplo, el sentido de independencia con que se actúa, el sentido de dignidad con que se actúa, siempre que eso represente un interés para la República Dominicana, bueno, tenía una relación con el gobierno de Hugo Chávez, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque Hugo Chávez, con respecto a la República Dominicana, fue generoso con la política de petróleo. Él tenía Petrocaribe, cuando el petróleo llegó a $147 el barril, pagábamos el 60% de ese valor y diferíamos el 40% para un periodo posterior. Eso ayudó. Entonces, bueno, ahí está el interés nacional de República Dominicana. Recuerdo que en una visita ya oficial de Estado a la Casa Blanca, en la época del presidente George W. Bush, el presidente Bush estaba muy molesto con Chávez, porque Chávez había pronunciado un discurso en la Asamblea General despotricando contra el presidente Bush, que Bush había dejado un olor a azufre en la Asamblea General, que eso era diabólico, que tal cosa. Entonces, Bush estaba muy ofendido con lo que Chávez le había dicho. Entonces, bueno, yo estoy invitado a ir a la Casa Blanca, entro a la oficina oval y él me espera molesto a mí. Y entonces los primeros 5 minutos él se está descargando contra mí. Y usted sabe lo que me dijo, y me llamó el diablo, y dijo que yo vuelvo a sufrir, y que tal cosa. Entonces el hombre está airado, ¿verdad?, descargándose conmigo. Y yo no digo nada. ¿Y usted qué opina? Digo, bueno, presidente Bush, la República Dominicana es un país amigo del presidente Bush y de los Estados Unidos. Pero no puedo ocultarle que la República Dominicana es un país amigo de Venezuela y del presidente Hugo Chávez. Y cuando un país como el nuestro es amigo de dos países que están en conflicto, ofrecemos nuestros buenos oficios para que se puedan entender. Él se sonrió y terminamos ahí. ¿Qué más puedo hacer? Tenemos tiempo para una última pregunta. Luis. Buenas noches, doctor Fernández. Luis Villella, un placer. Yo como que conozco el padre, ese nombre, es su padre. Sí. Qué bueno. Mi pregunta nace de lo que usted decía, que la estabilidad política depende mucho de lo global. Y nosotros que estamos aquí, la mayoría, me imagino, que vamos a pertenecer al sector privado, ¿qué usted piensa de lo que es la alianza pública con el sector privado y qué importancia usted le da a cómo nosotros podemos colaborar a esa estabilidad
de parte del sector privado? Le doy mucha importancia a la alianza público-privada. Y yo creo que parte del éxito que ha tenido República Dominicana y que no han tenido otros países de América Latina se debe al hecho de que aquí los gobiernos se han entendido con el sector privado. Todos los gobiernos en general. Es decir, aquí un presidente de la República en efecto abre las puertas para conversar con el sector privado e involucrar al sector privado en la solución de los problemas nacionales. Yo diría el 85% de lo que es el Producto Interno Bruto lo aporta el sector privado a la República Dominicana. La dinámica de nuestra economía está en manos del sector privado. El papel de un gobierno es crear un clima adecuado para la inversión y para el crecimiento económico y para la generación de empleos y para el bienestar del país, en alianza con el sector privado. Por tanto, yo diría que ya la figura de alianza público-privada, la figura jurídica, de cómo el Estado puede invertir en proyectos conjuntamente con el sector privado, perfectamente, ayudaría muchísimo, ¿verdad? Los recursos fiscales no siempre dan para hacer las obras de infraestructura que el país necesita en el tiempo que las necesita. Si el sector privado puede invertir conjuntamente con el Estado, eso se acelera, permite que el país se desarrolle en un tiempo más rápido, ¿verdad? Y se hacen concesiones al sector privado para que construya carreteras, para que construya puentes, de una manera tal que sea rentable para el sector privado, pero que no sea perjudicial para el sector público, que haya que pagar un costo mucho mayor que lo que sostiene, o sea, el retorno de la inversión y una rentabilidad razonable en el tiempo. Y bueno, yo pienso que así es como los países deben funcionar. Y ahora que hablamos de fideicomiso, ¿verdad? Bueno, el fideicomiso privado, que fue un proyecto de ley que se aprobó durante nuestra gestión, que nosotros promovimos en el año 2011, ha sido sumamente exitoso. En el área de la construcción, en el área inmobiliaria hipotecaria, en Santiago, por ejemplo, yo he visto jóvenes, ingenieros, arquitectos, con menos de 35 años de edad, manejando carteras de 7.000, 8.000 millones de pesos en fideicomisos privados. De manera que eso ha sido un éxito total. Ahora discutimos el tema del fideicomiso público, que eso es otra cosa. El fideicomiso público, porque requiere de un tema de confianza. Confianza. Y de hecho, la palabra fideicomiso en inglés es trust, y trust es confianza. Y el hecho es saber si esa confianza significa que un gobierno no utilizará el fideicomiso como un presupuesto paralelo para perpetuarse en el poder, o si no significa transferencia de bienes públicos para un sector privado en específico al que quiera privilegiar. Ese es el tema, el debate ahí, ¿verdad? Pero la idea de un fideicomiso, de una alianza público-privada, obviamente que eso permite acelerar el proceso de desarrollo de un país. Y lo hemos visto aquí en República Dominicana. Ya luego se discute si eso tenía ese valor, que si no tiene. Pero, por ejemplo, la carretera de Santo Domingo a Samaná, eso fue una alianza público-privada. Ahora, ya vino un debate. ¿Cuesta eso? Bueno, vamos a discutirlo. En principio se entendía, los expertos en esto hacen unas proyecciones. Por ahí pasará tal número de vehículos, el peaje es tanto, con ese peaje se paga la inversión privada y el beneficio que van a obtener. Después resulta que no pasó esa cantidad de vehículos, cruza menos vehículos. Entonces, bueno, si ahora cruza menos, hay que pagar, llaman el peaje sombra. El gobierno tiene que poner la diferencia, pero eso no es negativo. Ahora, ¿por qué menos vehículos cruzan de lo que se pensaba? Porque no tomamos en consideración que también se hizo la carretera de Santo Domingo a Punta Cana y que ahora van más vehículos a Punta Cana que los que van a Samaná. Y por consiguiente, como los vehículos prefieren ir a Punta Cana que a Samaná, como hay menos vehículos a Samaná, hay que ahora complementar los peajes que no se llenan por el flujo de vehículos que cruzan con el peaje sombra que tiene que poner el gobierno. Ahora, la empresa que obtuvo la concesión y que construyó, que es una empresa privada, se compromete al mantenimiento de esa carretera por un periodo de 30 años y a su ampliación. Ahora, como yo saqué a la empresa privada, yo como Estado, como gobierno, ahora tengo yo que invertir durante 30 años para mantenerla. Y como no lo voy a hacer ahorita, la carretera va a tener hoyos. Es eso. O sea, yo creo en la idea de la alianza público-privada
y de que el sector privado mantenga, ¿verdad?, el buen estado de esas carreteras y esas concesiones, porque así es como debe funcionar. Tiempo, por su sapiencia, por honrarnos esta noche con este espacio tan especial para todos. Así que de nuestra parte reciba un muy cálido saludo. Gracias por tu infinita paciencia de haberme tolerado tanto tiempo.